Gracias, buenos días. Pónganse en pie un momento. Vamos a hacer una oración matutina. Gracias, Señor. Levante los ojos, diga gracias, Señor. Amén. Ya oramos, puede sentarse. ¿O no fue oración? Ah, bueno. Estamos bien. Qué tiempo lindo. Y cómo sincroniza Dios todas las cosas, ¿no? Porque no nos hemos puesto de acuerdo con los oradores, pero vemos cómo el Señor nos va guiando en un mismo espíritu, en una misma línea de pensamiento y de entendimiento. Así que damos gracias a Dios por eso. Quiero ver porque me habían pedido un link para poder ingresar a algunos a la escuela, a los videos de la escuela que estuvimos dando sobre oración. No es un canal de YouTube donde están, sino que es en la página de Facebook de Centro Cristiano Río Grande, ¿sí? Usted busca en Facebook Centro Cristiano Río Grande, ahí están los videos de las ministraciones, de las predicaciones de cada reunión, y ahí buscan Esencia de Reino. Son 4 clases que fueron dadas durante el mes de febrero, para que si buscan por fecha, los días martes o miércoles del mes de febrero de cada semana, allí están los videos de las clases sobre la oración. Quiero en esta mañana hablar, como dije, tomando un poco las palabras de los apóstoles allí cuando... Muchas gracias. Es agua alcalina, no tiene nada raro, no se da problema. Los apóstoles dijeron que no estaba bien que ellos estuvieran sirviendo las mesas porque debían dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, ¿sí? Anoche hablamos de la oración, hoy vamos a hablar un poquito acerca del ministerio de la palabra y el tema es guardando el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Sí? Diga conmigo, guardando el buen depósito por el Espíritu Santo. Pero permítame hacer un poquito de historia antes de ir a la palabra y a los textos que vamos a compartir. En los últimos años, y perdón para los hermanos de la casa que ya escucharon el domingo, pero para los que no estuvieron, los últimos años Dios nos ha estado llevando a hablar sobre algunos temas que entendemos que son pilares en nuestra administración, lo que acabamos de escuchar tan claramente por el apóstol Gabriel, esa administración que nosotros tenemos que, de la gracia de Dios. Hay 3 pilares que son fundamentales, que no podemos, son temas que como ministros del Señor debemos tener absoluta claridad para poder ministrar. En el año 2014 Dios nos llevó a hablar sobre la paternidad divina, la paternidad de Dios. Y claro, uno de mis yernos cuenta siempre que él llegó ese año a Río Grande y cuando escuchó dijo, uy, qué bueno, pero pensó para sí mismo, pero un año hablando de la paternidad de Dios no será mucho, ¿no? Porque Dios es Padre, nosotros somos hijos y como que no hay mucho más, ¿no? Pero cuando entramos en la palabra y nos sumergimos en la palabra, estuvimos todo el año hablando acerca de la paternidad de Dios, al punto que nos quedó corto el año. Y el año siguiente fue año de desarrollo integral, pero fue una continuidad, ya no tan enfocada en el Padre, sino en nosotros como hijos, en nuestro desarrollo como hijos. Y eso nos marcó realmente entender nuestra posición de hijos, entender a Dios como Padre. Fue muy fuerte entenderlo desde las Escrituras. Y eso nos llevó en el año siguiente, 2016, a hablar sobre la supremacía de Cristo. Así que primer pilar es la paternidad divina, el segundo pilar fue la supremacía de Cristo, la posición de Cristo. Y otra vez nos sucedió lo mismo. Todo un año hablando de la supremacía de Cristo no nos alcanzó y el año siguiente, el año pasado, 2017, hablamos de nuestra posición en Cristo.
¿sí? En el 2016 fue Cristo en nosotros y en el 2017 nosotros en Cristo. Dos conceptos que se unen para hablar acerca de la supremacía de Cristo. Y eso también nos dejó tan en clara la vida de Cristo, lo que portamos y bueno, todo lo que estamos hablando. Y en este año 2018 el Señor nos llevó al tercer pilar, que es el ministerio del Espíritu, ¿sí? Diga conmigo: paternidad divina, supremacía de Cristo, ministerio del Espíritu. Son tres pilares que deben gobernar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento acerca de la economía de Dios, de aquello que nosotros administramos, de esa gracia que nos ha sido dada para administrar. Dentro del ministerio del Espíritu, en este primer trimestre, entendimos, cuando Dios nos empezó a hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo, algo compartí el domingo aquí en la congregación, el Señor nos llevó a redefinir algunas cosas, algunos conceptos. Uno de ellos que hemos estado trabajando y seguimos porque en todo el primer trimestre, hablamos en enero, febrero y ahora marzo, es acerca de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por unción del Espíritu Santo? Se ha hablado mucho de la unción, ¿sí o no? Se ha hablado mucho de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por unción del Espíritu Santo? Y la definimos en tres palabras para los 3 meses, que fue el poder del Espíritu Santo, la oración en el Espíritu y la revelación del Espíritu. Esos tres conceptos están ligados a la unción del Espíritu Santo, que no es algo. La unción no es algo que en una reunión recibimos. La unción es algo que portamos, que ya está en nosotros, que nos habita, ¿sí? Y que se manifiesta de estas maneras. Y eso nos llevó a redefinir otra cuestión más en el mes de enero puntualmente, que fue el poder del Espíritu Santo. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos la frase, el poder del Espíritu Santo? Sanidades, milagros, ¿sí? Y todo eso es parte del poder del Espíritu Santo. Pero no es lo único. No es lo único. Es mucho más grande. Y algunas cosas como repaso nada más que para poder entrar en tema, pero una de las primeras cosas que hablamos fue acerca de ser regenerados por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en la carta a Tito habla sobre eso. Usted conoce la palabra, no voy a leerlo, pero él habla de que fuimos regenerados por el poder del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y en la carta de Pablo a Tito, ahí explica o habla sobre cómo era nuestra vida antes. Pablo también en Efesios, ¿no? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nuestra vida es llenos de maldad y vivíamos en oscuridad y vivíamos en tiniebla, seguíamos los deseos pecaminosos, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que conocemos de la palabra que explica la naturaleza caída, lo que vivíamos cuando nos gobernaba esa naturaleza. Y luego habla de cómo es la vida después de haber nacido de nuevo, ¿sí? Pero ahora, en Cristo, ¿sí? Somos nueva criatura, en Cristo ahora podemos amar, en Cristo podemos... Y el Señor me llevó a preguntar, ¿cómo se pasa de un estado a otro? ¿Cómo se pasa? ¿Usted se preguntó alguna vez cuántos conocieron al Señor ya de grandes? A ver. Muy bien. ¿Se puso a pensar usted porque hubo una etapa de su vida que usted no quería saber nada con Dios? En algunos casos. En otros casos, a su manera. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Sí? ¿Sí o no? Hay muchas variables allí, ¿sí? Pero personas que rechazaban, que si les hablaban del Evangelio, no, con esa locura a mí no me venga, yo no quiero saber nada. Ahora, ¿cómo se pasa de allí a tener una vida rendida a Cristo? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo pasó un Saulo de Tarso
de en un momento estar persiguiendo, a otro momento estar dispuesto a dar su vida. Hermano, por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo produciendo vida donde había muerte. Pero yo sé que esto lo sabemos. El problema es cómo lo dimensionamos. No es cuestión de saberlo o no saberlo. Todo ministro del Señor sabe estas cosas y ha predicado de estas cosas. El problema no está en saberlo. El problema está en cómo lo dimensionamos, porque déjeme ser sincero, y yo sé que usted me va a dar la razón, que si esta reunión fuera una reunión evangelística o una campaña, y pasa aquí un paralítico y oramos por ese paralítico y el paralítico se levanta, ¿cómo reaccionaría la congregación? ¡Wow! Se pararía arriba de la butaca, ¿no? Y gloria a Dios, y saltaría. Ahora, no le digo nada si traen acá un muerto. Y el pastor, en el nombre de Jesús, levántate. Y el muerto, ¡tuc! ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Ahora, pregunto, porque claro, ¿es un milagro? ¿Es poder del Espíritu Santo? Claro, claro. Ahora, pregunto, ¿y cuando vemos que una persona recibe a Cristo, reaccionamos de la misma manera? Un domingo hacemos un llamado, hay 500 personas, 300, 1000 en una congregación y hacemos un llamado y pasa uno a entregarse. ¿Los vemos como un éxito o como un fracaso? Y alguien nos pregunta, ¿y cómo estuvo la reunión? ¿Y cuántos se entregaron? No, uno. Hermano, un resucitado por el poder del Espíritu Santo. Lo sabemos. El problema no es saberlo, es cómo lo dimensionamos. ¿Amén? Esto es solo para mencionarlo. Entonces, ¿cómo se pasa de un estado a otro? De un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Eso es poder del Espíritu Santo. Y déjeme ir un poquito más profundo. Porque el paralítico que se levantó, si no sigue a Cristo, se va al infierno. ¿El milagro fue glorioso? Sí, pero no garantiza salvación. El muerto que resucitó, si no sigue a Cristo, se va al infierno. Pero el que nació de nuevo es salvo para la gloria de Dios. Eso no lo puede cambiar nadie. Ahora, tenemos que dimensionar qué es poder del Espíritu Santo. Si es solo en cuestiones temporales y visibles, o cómo se mueve el poder del Espíritu Santo en aquellas áreas en que en principio no vemos, aunque después en una vida cambiada se harán visibles. Amén. Pensemos también en nosotros, ya salvos. ¿Cómo opera el poder del Espíritu Santo en nuestro interior? ¿Cuántos se acuerdan del momento de su conversión? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Sí? Cosas que traíamos, arrastrábamos del mundo, costumbres, hábitos. ¿Sí? ¿Cuántos se reconocen de 10 años a esta parte en su carácter, en sus relaciones interpersonales, en su vida? ¿Cuántos se reconocen cambiados? ¿Cómo sucede eso? Por el poder del Espíritu Santo, obrando en nuestro ser interior. El problema es que nos encandilamos con lo visible. Queremos el impacto, ¿sí o no? Nos gusta lo que impacta. Nos gusta lo que moviliza nuestras sensaciones. Una reunión, algo que pasa, caer al piso o algo que vemos y que nos moviliza. Y no renegamos de eso. Porque si el Espíritu Santo nos quiere tirar todo al piso, que lo haga. No sé si usted tiene problema, yo no tengo problema. Si nos quiere emborrachar a todos, que nos emborrache a todos. Con el vino que Él quiera y la marca que Él quiera. No.
no dije eso. Que el Espíritu lo haga lo que... El problema es que si nos quedamos en ese nivel solamente de poder del Espíritu Santo, no estamos entendiendo la profundidad y el significado de ese concepto. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es poder del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde llega el poder del Espíritu Santo? La Biblia dice en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Otras versiones dicen que era un caos total. Caos y oscuridad. Y eso es un reflejo de nuestra vida. Venimos a Cristo, sí, y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos regenera, nos da un nuevo nacimiento, pero todavía hay mucho caos, mucho desorden y mucha oscuridad en nuestro ser interior. Y el Espíritu Santo viene. Y el poder del Espíritu Santo empieza a transformar ese desorden en orden y esa oscuridad en luz. ¿Lo ha experimentado? Hermano, eso también es poder del Espíritu Santo. No se ve instantáneamente en una reunión, pero sí se percibe en el proceso, en el trato de Dios con nosotros, en el transcurso de nuestra vida. Amén. Estos son aspectos que tienen que ver con el poder del Espíritu Santo, pero déjeme ir al tema del cual yo quiero hablar en esta mañana, que también la Biblia nos enseña que debemos guardar el buen depósito por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos regenera, el Espíritu Santo no solo cambia el caos y el desorden de nuestra vida interior trayendo luz y orden, sino que nos capacita para cumplir esta palabra, este mandato de Pablo a Timoteo. Guarda por el Espíritu el buen depósito. Pero vamos a entender de qué está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? En este pasaje le invito a que podamos leer en la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1. Versículos 13 y 14. Reina Valera contemporánea, vamos a verlo en algunas versiones. Reina Valera contemporánea dice así: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. La Biblia de las Américas, otra versión, dice así: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Así que lo que la versión Reina Valera contemporánea o la otra Reina Valera dice depósito, esta versión, Biblia de las Américas, que algunos la consideran una de las más fieles en cuanto a traducciones desde el original, no habla de depósito, sino de un tesoro, ¿sí? Pero están hablando de lo mismo, con distintas palabras que amplían un poquito el entendimiento, ¿sí? Eso que ha sido depositado en nosotros, eso que Pablo lo llama depósito, también es un tesoro. Pero la palabra de Dios para todos, hay otra versión que es más clara aún, porque claro, la pregunta ¿cuál sería? La pregunta lógica, si usted quiere estudiar este pasaje. ¿Cuál es ese depósito? El Espíritu Santo, pero Pablo dice, guarda por el Espíritu Santo el buen depósito. Así que descartamos al Espíritu Santo como buen depósito, porque el Espíritu Santo es lo que nos permite guardar el buen depósito. ¿A qué se refiere? Y esta versión trae mucha luz porque dice así, por eso leo los dos versículos, porque dice en Palabra de Dios para Todos, escuche, sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta, manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Cristo Jesús. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que, ¿cuál es el tesoro? De acuerdo al contexto, el tesoro es la enseñanza de la palabra de Dios depositada en nuestro corazón.
Y en sintonía con lo que el apóstol Gabriel nos predicaba, eso que se ha depositado, que se deposita continuamente en nosotros, debe ser administrado para suministrarlo correctamente, y sobre todo aquellos que somos ministros de la palabra, que tenemos la responsabilidad de predicar. Yo quiero dirigir este mensaje fundamentalmente a todos aquellos que tienen la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, porque de eso se trata. Hermanos, cuando la palabra de Dios se revela a nuestro espíritu, se transforma en un tesoro de gran valor. Amén. No estamos hablando solo del conocimiento bíblico, sino de la palabra revelada. Diga, la palabra revelada. Cuando la palabra se nos revela, ¿le ha pasado? Que pasa del conocimiento intelectual a ser parte de nuestra vida, ¿sí? Se revela la palabra. Esa palabra, está diciendo aquí Pablo, se transforma en un tesoro de gran valor para cada uno de nosotros. Ese tesoro es más que conocimiento bíblico o conocimiento doctrinal. Es la revelación de la gracia de Dios, de la economía de Dios, de la voluntad de Dios a través de su palabra. Y hermanos, no podremos nosotros ser fieles a nuestra administración si la palabra no se revela en nuestro espíritu. No hay un manual que podamos aprender cómo ser fieles, 5 pasos para ser fieles en nuestra administración. No se trata de un manual, se trata de que la palabra de Dios se nos revele y se transforme en ese tesoro, en ese depósito, ¿sí? Entonces el apóstol nos dice, el apóstol Pablo, que ese tesoro es depositado en nuestra vida y que debe ser guardado. Retén y guarda, le dice, ¿sí? Retén la palabra y guarda el buen depósito. Pero nadie guarda lo que no valora. Por lo tanto, antes de guardarlo, tenemos que valorarlo. Amén. Tenemos que retener la palabra, tenemos que valorar la palabra para entonces poder guardar la palabra, la enseñanza de la palabra como un tesoro, pero sin perder de vista, hermanos, que sin el poder del Espíritu Santo operando en nuestro ser interior será imposible valorar y guardar ese buen depósito. Necesitamos para esto el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que se necesita para dar vida a un muerto espiritual. El mismo poder que Dios usó para que nuestro caos se transforme en orden y nuestra tiniebla se transforme en luz. Es el mismo poder que está disponible para cada uno de nosotros. Esa es la unción del Espíritu Santo que nos habita y que nos capacita con poder para guardar el buen depósito que se nos ha encomendado, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Déjeme o acompáñeme en algunas consideraciones con respecto a la palabra revelada. San Juan capítulo 6. Quiero que veamos un momento la importancia de la palabra revelada. Diga conmigo, la importancia de la palabra revelada. San Juan capítulo 6, versículo 60. Cuando oyeron esto, muchos de sus discípulos dijeron: su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús sabía de antemano de lo que de que se estaban quejando, así que les dijo: ¿les molesta esta enseñanza? Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino. El Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Amén. Las palabras que les he dicho, dice Jesús, vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Ahora, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la palabra, ¿sí?, es rechazada por la mente humana. Lo vemos en este cuadro y lo vemos en general en la humanidad. La gente rechazó la palabra de Jesús. Dura palabra es esta, ¿sí? ¿Quién puede aceptarla?
¿Quién puede? Su enseñanza es difícil, decía la gente. Aunque Jesús hablaba sencillo, ¿sí o no? No era problema de no entender los conceptos. Era un problema de naturaleza. Era el problema de la naturaleza humana, que la naturaleza humana rechaza, porque la enseñanza de la palabra ofende a la naturaleza humana. La enseñanza de la palabra ofende a la naturaleza humana. Nos hablaba Gabriel de la gracia. La gracia ofende. Porque al ser humano le gusta decir, a mí nadie me regaló nada. Yo me gané todo con este lomito. ¿Sí o no? ¿Nunca escuchó eso? Yo todo me lo gano trabajando, a mí nadie me regala nada. Ese es el ego de la naturaleza humana. Nos gusta decir que nadie nos regaló nada. Entonces, cuando nos hablan de la gracia, por la cual nada podemos hacer y nada podemos pagar, ofende a la naturaleza humana. ¿Sí? La gente se ofendió con Jesús, es muy difícil lo que estás diciendo. Nuestra naturaleza repele, rechaza esta enseñanza, no la podemos aceptar. Pero no solo ofende la naturaleza humana, sino que la enseñanza de la palabra excede a la naturaleza humana. Excede, por eso el ser humano no la puede aceptar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. No puede. Usted quiere que alguien que no nació de nuevo entienda las cosas espirituales, no puede. No es que no quiere, no es una mala persona. No es que tiene algo contra usted, no lo personalice. Cuando alguien rechaza la palabra, cuando alguien que no conoce al Señor rechaza la palabra, no lo personalice, ni en usted, en que le hacen algo a usted, ni en la persona que sea mala. No puede. No lo puede entender porque la palabra de Dios solo se puede discernir por el Espíritu. Y el que está muerto en el Espíritu nunca podrá entender la palabra. Primero necesita vida para luego recibir revelación. Amén. Excede la capacidad humana. Jesús dice aquí que su enseñanza viene del Espíritu y produce vida. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Esto lo dijo Jesús y luego Pedro entiende esto y más adelante en el versículo 67, claro, porque la gente se le fue de la iglesia. Se le fueron, las multitudes se le fueron a Jesús. Porque la enseñanza era difícil. Porque la palabra no era digerible a la naturaleza humana. Era rechazada por la naturaleza humana. Entonces Jesús no salió corriendo a buscar a los que se fueron. Le puso el pecho a la situación y encaró a los 12. ¿También ustedes se quieren ir, muchachos? ¿Y ustedes qué van a hacer? Y entonces Pedro, que a veces pegaba alguna, ¿no? De vez en cuando. Acertaba al blanco. Algunas las tiraba a la tribuna, pero algún gol hacía. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es palabra de vida. Es generadora de vida. ¿Usted puede entender eso? Es generadora de vida por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que podamos entender el valor de la palabra revelada. Pero hay otro pasaje de las Escrituras que quisiera considerar en 2 Timoteo capítulo 4, donde Pablo nos habla de la palabra revelada y los mitos. Diga conmigo, la palabra revelada y los mitos. Preste atención, por favor, 2 Timoteo 4.
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Wow. Pasaje tremendo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Encuentro 4 cosas en este pasaje que me gustaría explicar por unos minutos. En primer lugar, versículo 1, un pedido solemne. Un pedido solemne. Mire cómo empieza. Tranquilamente, si uno puede leer esta carta como la carta de confianza de un padre a su hijo, hay 2 palabritas que aparecen allí, ¿sí? Y aquí en la versión NBI dice, te pido. Pablo podría haber solo dicho eso, Timoteo, te pido esto. Pero mire todo lo que, la estructura que arma en oración Pablo para decir te pido. En presencia de Dios, o sea que establece un juramento. En presencia de Dios y de Cristo. O sea que la cosa es, lo que te voy a decir no es cualquier cosa. Pongo a Dios por testigo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, ¿quién juzgará un día a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino? O sea, no tenía nada que ver eso con lo que le va a pedir Pablo. Lo que está estableciendo es la solemnidad de lo que viene en el versículo 2. Amén. Lo que Pablo está haciendo, toda esta introducción en el versículo 1, es para que Timoteo entienda que lo que le va a pedir después es importante. Es trascendente, no es cualquier cosa, no es un pedido más, che, portate bien, mirá, no hagas ninguna macana. Es mucho más que eso, ¿sí? Ahora le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Como si quedaba alguna duda de la importancia, te pido encarecidamente. O sea, hermanos, sé que eso es una cuestión de terminología, pero es importante que al leer la palabra entendamos los énfasis. Porque esto me está dando a entender que Pablo elige y fue inspirado por el Espíritu Santo. Estas palabras no son casuales, no es para rellenar, para que la carta quede un poquito más larga y adornar la oración. No, cada palabra tiene un sentido. Pablo está solemnizando algo. Pablo le está dando una trascendencia diciendo, presta mucha atención en lo que te voy a decir porque esto es vital, no es algo accesorio, no es algo secundario. Esto no es una cuestión de, bueno, si te parece, si lo sentís en tu corazón. No. Esto es importante. Te pido encarecidamente. ¿Alguna vez una mamá le dijo a su hijo? Te pido encarecidamente. ¿O la esposa al esposo? No. Ahora escuche. Porque yo leo algunas cosas en la palabra y digo, Señor, ayúdanos a entender, porque a simple vista... Y entiéndame, por favor, a simple vista algunas cosas hasta parecieran absurdas. Pablo le está hablando a Timoteo, que es un pastor, ¿sí? Y cuando uno lee el versículo 1 y lo que Pablo dice, pongo a Dios por testigo delante de Dios, delante de Cristo, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Timoteo, te pido encarecidamente. Dice, ¿qué le pedirá? ¿Sí o no?
¿Qué le va a pedir? ¿Qué es lo primero que le dice? Predica la palabra. Pero le está hablando a un pastor. O sea, ¿está entendiendo? O sea, ¿cómo que predica la palabra? Es lo que hago todos los domingos, Pablo. La pregunta es lo que hacemos todos los domingos? ¿Qué predicamos cuando predicamos? No le dice predica lindo, no le dice predica corto. ¿Qué le dice? Predica la palabra. Timoteo, te pido encarecidamente, no hables por hablar. Cuando tomas un micrófono, no digas cualquier cosa. Porque lo que digas lo vas a estar depositando en el corazón de las personas. Y ese depósito no puede ser cualquier cosa. Ese depósito deberá ser guardado por el poder del Espíritu Santo. Y ese depósito no puede ser otra cosa que la palabra de Dios. Predica la palabra. Predica la palabra. Pero hay una razón para esta exhortación firme de Pablo a Timoteo, que parece una obviedad, pero que no lo es. Predica la palabra. Y luego le dice, mantente preparado. Porque para predicar la palabra hay que estar preparado. ¿Cómo hay que estar? Preparado. Mantente preparado en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Sea el tiempo oportuno o no sea el tiempo oportuno, como ministro del Señor siempre tenés que estar preparado para predicar la palabra. No creo que ocurra aquí, pero he escuchado en algunos lugares personas a las que por alguna razón, muy cercano a una reunión, algún cambio de programa a último momento, una cuestión de fuerza mayor, y le han dicho, mirá, mañana tenés que ministrar. No, a mí si no me avisan una semana antes para que me prepare. ¿Lo ha escuchado? ¿Y el depósito? ¿Cómo no tengo nada? ¿Y el depósito? Anda al depósito. El problema es cuando el depósito está vacío. El problema es cuando el depósito está vacío. Ahora, cuando por el poder del Espíritu Santo guardamos, porque valoramos, guardamos el buen depósito, siempre habrá palabra de Dios para suministrar, como buenos mayordomos. Un buen mayordomo tiene el depósito lleno, ¿sí o no? ¿Está entendiendo lo que dice Pablo? Guarda el buen depósito, ¿sí? Mantente preparado, corrige, reprende, anima, todas virtudes de la palabra. La palabra corrige, la palabra a veces reprende, la palabra a veces anima, a veces exhorta, ¿sí? A veces pega, ¿no? Distintos aspectos, pero son los aspectos que tienen que ver no con nuestros estados de ánimo, no con retar a la gente porque yo estoy mal. No, tiene que ver con que la palabra haga lo que tiene que hacer, que la palabra cumpla su propósito. Habrá momentos en que la palabra tendrá que corregir, habrá momentos en que la palabra tendrá que reprender y habrá momentos en que tendrá que animar, pero que sea la palabra. Amén. Porque esa palabra es la que tiene poder. Y luego aclara en esta exhortación de Pablo, estamos todavía en el versículo 2, corrige, reprende, anima a tu gente y dice dos cosas muy fundamentales. Número 1, con paciencia. Con paciencia, hermanos predicadores, porque no somos nosotros con nuestra predicación los que cambiamos a la gente. Es la palabra por medio del poder del Espíritu Santo.
Tu responsabilidad pastoral y mi responsabilidad pastoral no es cambiar gente. Es predicar la palabra. Y que Dios haga la obra por medio del Espíritu Santo. Amén. Y eso requiere paciencia. Eso requiere paciencia porque la semilla es sembrada y luego vamos a hablar un poquito de eso. Y requiere todo un proceso. Nosotros a veces queremos resultados inmediatos. Porque hoy prediqué la palabra, mañana ya quiero ver a la gente cambiada. Entonces Pablo le dice, tranquilo Timoteo, predicá la palabra, reprendé, exhortá, animá, pero con paciencia y buena enseñanza. Diga, buena enseñanza. ¿Qué necesitan nuestras iglesias? Buena enseñanza de la palabra. Ahora, para poder suministrar buena enseñanza, el depósito tiene que tener algo. El depósito tiene que estar lleno para poder escoger de allí la palabra justa, necesaria, la que Dios necesita para que podamos ministrar a nuestra gente. Amén. Pero mira ahora, porque hay una advertencia necesaria, ¿sí? Luego de esta exhortación firme de Pablo, hay una advertencia necesaria para los que están tomando nota. Allí vimos en el versículo 1 un pedido solemne, en el versículo 2 una exhortación firme y ahora en el 3 y 4 una advertencia necesaria. Versículo 3 y 4. Llegará el tiempo, y déjenme decirle esto en esta mañana, para Pablo era llegará el tiempo, pero para nosotros es ese tiempo ya llegó. Tristemente, ese tiempo ya llegó. Y es el tiempo que estamos viviendo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza de la palabra. Y hay dos razones por las que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza. Una, que la explica ahora, la vamos a desarrollar un poquito más, es porque tiene que ver con lo que la gente quiere escuchar. Pero la otra tiene que ver con lo que los pastores predican. Una razón por la que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza tiene que ver con que la gente muchas veces no la quiere oír, pero también tiene que ver con que muchas veces los pastores por comodidad no la quieren predicar. Entonces, nosotros necesitamos entender el tiempo que estamos viviendo y la solemnidad. ¿Va entendiendo un poquito por qué la solemnidad del versículo 1? ¿Entiende mejor ahora el versículo 1? ¿Por qué Pablo se toma todo ese trabajo de decir en presencia de Dios, en presencia de Cristo, te pido encarecidamente? Porque el tema es serio. Entonces dice que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y otra vez me detengo un momento acá para que meditemos. Quiero ir despacio, porque quiero que asimilemos, amén. Quiero que asimilemos esta palabra, que Dios nos vaya hablando a cada uno de nosotros. Dice que la gente no escuchará. Y otra vez, ¿será que no escuchan porque no quieren oír? ¿O será que no escuchan porque no hay quien les predique la palabra? Quien les predique hay en abundancia. El tema es qué se predica. Hace poco escuchaba un mensaje, viendo un video de alguien, y comenzó su mensaje diciendo, les voy a contar 3 historias. Y contó 3 historias de la vida, y de esas 3 historias sacó una conclusión. Jamás citó la palabra. Jamás citó conceptos siquiera, porque no hablo de citar un versículo, porque a veces sin citar un versículo nuestro mensaje puede estar lleno de la palabra. Conceptualmente, ¿sí? No me detengo en el detalle del versículo, pero ni siquiera conceptualmente. Y yo veía eso y me daba tristeza, porque digo, ¿con eso pretenden alimentar a la gente? ¿Con eso pretendemos? ¿Con historias? Con historias algunas graciosas, otras particulares, otras que tienen alguna enseñanza moral. ¿Creemos que eso es predicar la palabra? Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana y sólida enseñanza, hermano, y estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde hay una escasez de la sólida y sana enseñanza de la palabra de Dios.
Por eso el mandato de Pablo es: Timoteo, guarda por el Espíritu Santo el buen depósito que se te ha encomendado, que es la enseñanza de la palabra. Amén. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Esa es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Pero vamos más, en el versículo 3 dice: seguirán sus propios deseos, y acá sí habla de la gente, ¿sí? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Pero no es tan grave, escuche por favor, porque asumamos hoy estamos hablando a ministros, nuestra responsabilidad. No es la gente, somos nosotros. No es tan grave que la gente busque maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír, como grave es que los encuentren. Que la gente busque eso es entendible muchas veces por la inmadurez. Lo triste es que lo encuentran. Lo triste es que estamos llenos de maestros que se paran en los púlpitos solamente para decir lo que la gente quiere oír, para que se levanten contentos de su banca y se vayan tranquilos en su conciencia por toda una semana a sus casas, para luego volver a la otra semana a seguir oyendo lo que sus oídos quieren oír. Amén. Estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo ese tiempo. Hablo de la iglesia en general, ¿sí? Hablo de la iglesia en general. Versículo 4. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, porque la verdad ofende. La verdad de la palabra ofende la naturaleza humana. Entonces llegará el tiempo en que la gente buscará sus propios maestros, irán tras ellos y rechazarán la palabra, la verdad de Dios, e irán tras los mitos. Mitos de toda clase. Yo sé que usted puede prender cualquier televisor, cualquier radio y escuchar mensajes donde se va a decir tantas cosas que no valdría la pena entrar en detalles. Tantos mitos, historias, inventos humanos, tratando de fomentar un ministerio, tratando de acallar la conciencia de la gente, tratando de alguna manera lograr cierto éxito ministerial. Pero entonces en el versículo 5 aparece allí un consejo de padre. Aparece la paternidad de Pablo, que abraza allí a Timoteo y le dice: pero tú, hijo, esto es lo que va a pasar. Va a llegar el tiempo en que esto es lo que se va a ver por allí. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Pastores, ministros del Señor, en esta mañana yo quiero decirles: mantengamos la mente clara. Que no se nos nuble la vista detrás de éxitos humanos, detrás de resultados mágicos. Mantenga la mente clara. Mantengamos la mente clara en nuestra asignación, en nuestra responsabilidad, en la trascendencia de la tarea que se nos ha encomendado, que no es cualquier cosa. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Y mire lo que pone acá Pablo: no tengas miedo de sufrir por el Señor. Y yo entiendo, y esta es una interpretación mía, pero por todo el contexto, porque no está hablando de persecución externa. Está hablando, diciéndole: mirá, muchas veces por mantenerte fiel a la palabra tendrás que sufrir. Por mantenerte fiel a la palabra te rechazarán. Por mantenerte fiel a la palabra te darán la espalda. Por mantenerte fiel a la palabra no querrán oírte a vos. No tengas miedo de sufrir todo eso por causa de la verdad. De ser un buen mayordomo de aquello que se te ha confiado, de ese tesoro que se te ha depositado. Ocúpate. Esta es nuestra tarea. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Cuánto? Todo. Todo el ministerio. Me gusta mucho cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso y les dice: no he rehusado decirles, ¿cuánto el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. Hay mensajes que no serán agradables.
Yo muchas veces he discutido con el Señor. ¿Esto tengo que predicar, Señor? ¿Algo más lindo? ¿No puede ser algo más tranqui, más light? Cero azúcar. Más digerible, ¿no? Y habrá momentos para mensajes de ánimo, claro que sí, hay momentos para mensajes llenos del amor de Dios, pero necesitamos alimento sólido. Necesitamos congregaciones con gente bien alimentada. Y eso solamente puede ser producido por alguien que por el poder del Espíritu Santo guarda el buen depósito. Amén. Te encarezco por el poder del Espíritu Santo que guardes el buen depósito. Y en tercer lugar, y lo voy a hacer cortito esta parte, quiero que veamos rápidamente la palabra revelada y sus enemigos. La palabra revelada y sus enemigos. Lucas capítulo 8, una parábola que todos conocemos. Versículo 11. Este es el significado de la parábola. ¿Qué parábola es? La del sembrador o la de la semilla, ¿sí? Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios. Acá tenemos ya una definición. No tenemos que preguntarnos, estudiar, ver el contexto de qué será la semilla, ¿sí? Porque en la parábola comienza, el buen sembrador o el sembrador salió a sembrar su semilla, ¿sí? Y Jesús explica, para que no haya confusión, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tiene raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Amén. Así que la palabra es la semilla. Una semilla que debe ser sembrada y esa es nuestra responsabilidad. Sembrar semillas de la palabra de Dios, de la buena enseñanza de la palabra de Dios. Semilla que tiene un destino cierto y ese destino es dar fruto. Ese es el único destino de la semilla. Pero esa semilla tiene enemigos, como dijimos, ¿sí? Y esos enemigos son, por un lado, las distracciones del enemigo. Las distracciones del diablo, que no permiten que la palabra crezca. Ahora, esto tiene para mí una doble aplicación. Tiene una aplicación de nosotros como ministros y sembradores que sembramos en la gente la semilla de la palabra y que la gente tiene que recibirla, pero también nosotros somos tierra que recibimos la semilla de la palabra. Amén. Yo quiero aplicarlo en ese sentido para nosotros como ministros, como tierra. Diga, soy tierra. Soy tierra. Nos ponemos ahora en el papel de tierra, ¿sí? Aunque también somos sembrador y también somos semilla, pero es otro tema ese. Ese es otro mensaje, ¿no? Pero hoy somos tierra. Y como tierra, nosotros recibimos esa palabra que cuando es revelada, dijimos, se transforma en un gran tesoro, en un buen depósito. Pero también nosotros muchas veces nos distraemos en actividades. Por eso la palabra de los apóstoles, no es justo, no es bueno que nos distraigamos sirviendo las mesas cuando nuestro ministerio es la oración y la palabra. Por eso usted tiene que unir la palabra de anoche con esta palabra. Porque en esa vida de oración y de comunión con Dios es donde la palabra de Dios viene a nosotros siendo revelada, transformándose en un tesoro y en un depósito en nuestros corazones. Pero no podemos distraernos en otras cosas. Porque cuando nos distraemos, entonces hay mucha palabra de revelación que es quitada. Mucha palabra de revelación que nos pasa de largo. La escuchamos,
La recibimos, pero como no hay tiempo de procesarla, no hay tiempo de madurarla, queda en la superficie. Ah, qué bueno, mira qué lindo mensaje, mira lo que dijo. Tremendo, qué bueno, gloria a Dios, pero mañana estoy tan ocupado en otras cosas que entró por acá y salió por acá. ¿Sí o no? Apliquemos esta palabra a nosotros, olvídese del inconverso. Apliquémosla a nosotros como tierra cuando recibimos la palabra de Dios. La superficialidad, cuando no dejamos que esa palabra ahonde en nuestra vida y queda en la superficie, será arrebatada también y se perderá el fruto. Y las cuestiones sensoriales, las cuestiones que tienen que ver con los sentidos, que Jesús las describe como preocupaciones. Preocupaciones de la vida, preocupaciones del ministerio. Hermanos, hay tantas cosas que nos pueden hacer perder la palabra, la semilla que Dios está queriendo sembrar en nuestro corazón y que nos impide tener un buen depósito, no un pequeño, una alacena con 3 cositas. ¿Cuántos están entendiendo? Es muy triste si yo como ministro del Señor tengo que ministrar la palabra y cuando voy a buscar hay 3 paquetes en una alacena. Yo tengo que tener un buen depósito. Para tener un buen depósito no puedo permitir que ni las distracciones ni las preocupaciones impidan que la semilla de la palabra produzca fruto al 100% en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos ser serios en esto. Preocupaciones, ocupaciones. Ya dije, ocupaciones, tantas ocupaciones que tenemos que no nos permiten procesar la palabra, profundizar en la palabra. Y expectativas erróneas, expectativas en cuanto a la gente, expectativas que tenemos en cuanto a los resultados que se puedan producir, porque siempre nos gusta ver resultados inmediatos, que muchas veces no suceden. Todo esto son enemigos que impiden el crecimiento de la semilla, pero esa semilla sembrada tiene un propósito. Toda palabra que llega a nuestra vida como semilla, en forma de semilla, llega a nuestra vida como tierra, esa palabra tiene un propósito, esa palabra debe ser oída, diga, debe ser oída. Pero no estoy hablando de estas orejitas lindas que tenemos. Estoy hablando de un oír más profundo, amén. El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia que oiga, ¿sí? Es un oír más profundo. Esa palabra debe ser oída y debe ser oída con corazón noble y bueno, con corazón blando, con corazón absorbente, con corazón que esté trabajado. ¿Sí? ¿Entiende la analogía con la tierra? Si conoce un poquito de jardinería o de agricultura, ¿sí? Ese corazón tiene que ser trabajado. No es un momento, 5 minutos antes de la reunión. Es una vida, mi corazón, porque la palabra de Dios puede venir, no espero el domingo para que Dios me hable. Esa palabra puede venir como estoy orando todo el día. Amén. Sin cesar, estoy en comunión con el Señor todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo puede hablarme Dios? Cualquier momento. Entonces yo no puedo esperar, me voy a preparar porque tengo reunión, ¿sí? Voy a preparar mi corazón para que el Señor me hable. O sea, yo tengo que estar preparado todo el día para que Dios me hable. Diga, un corazón trabajado. Tierra removida, blanda, noble, buena, dispuesta a recibir la semilla de la palabra de Dios. Esa palabra entonces no solamente, escuche, debe ser oída con un corazón bueno y noble, sino que debe ser retenida. Dice, los que reciben la palabra con corazón bueno y noble y retienen la palabra y porque perseveran. Así que no solamente tengo que oírla con corazón noble y bueno, tengo que retenerla y tengo que perseverar en ella, y entonces esa palabra producirá fruto al 30, al 60 y al 100% en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tengo 2 minutos más. No, solamente para terminar, 2 o 3 palabras, versículos para que queden en nuestra memoria,
Ustedes como pastores, predicadores, los podrán luego trabajar allí. 2 Timoteo 2:15 nos dice que la palabra de Dios debe ser interpretada correctamente. Y ese es un trabajo que tenemos los ministros. 2 Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hermanos, si hay algo en lo que los ministros de la palabra debemos trabajar, es en la interpretación de la palabra. En las últimas décadas ha habido una gran falencia en la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar. Claro, hay una hermenéutica muy literalista o muy superficial, que es una interpretación teológica sin la vida del Espíritu. No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de la necesidad de entender e interpretar correctamente lo que dice la palabra. Y hay una gran falencia. Hoy hay poca predicación expositiva de la palabra. La predicación expositiva es la predicación que expone la palabra. Es más fácil tomar un versículo y hablar 50 minutos. El problema es que decimos en esos 50 minutos sobre ese versículo y cuando lo sacamos de contexto, tenemos que inventar. Y allí vienen los mitos. Y allí se aportan nuestras ideas y escuchamos a Gabriel. No es mi idea, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo entiendo y bueno, con este versículo pego 3 gritos y la gente va a salir contenta. No es eso. Necesito aprender a interpretar correctamente. No es lo mismo leer la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, con los anteojos del Nuevo Pacto que con los anteojos del Antiguo Pacto. Entonces son cuestiones muy básicas, no tengo tiempo ahora, pero son cuestiones de hermenéutica. Si yo no tengo claro los 2 pactos, no voy a saber interpretar correctamente y voy a salir diciendo cualquier cosa. Si yo no tengo en claro el contexto general de las Escrituras y el contexto específico del pasaje del que voy a hablar, le voy a hacer decir cualquier cosa. Entonces la palabra debe ser interpretada para que se transforme en un buen depósito por el Espíritu Santo en nuestro ser interior. Esa palabra, dice Pablo escribiendo a Tesalonicenses 2:13, 1 Tesalonicenses 2:13, actúa en nosotros. Me gusta esto, quiero mencionarlo aunque sea un ratito. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, ¿qué predicaba Pablo? La palabra de Dios. La palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Una de las cosas poderosas que por el Espíritu Santo hace la palabra es que actúa. Es un principio activo. No es algo que yo recibo información simplemente, decir, mira qué lindo, no sabía esto y ahora lo sé. ¿Le ha pasado? Que escucha algo y dice, mira qué interesante, eso no lo sabía. Y ahora lo sé, así que ahora sé una cosa más, ¿no? Y uno va adquiriendo información, lo cual no es malo, pero no estamos hablando de eso. Dice que la palabra actúa, la palabra llega a nosotros, esa semilla cae allí en la tierra en nuestra vida y esa palabra va siendo procesada. ¿O no le ha pasado salir de una reunión después de una exposición de la palabra y que aún en la noche la palabra sigue dando vueltas, ¿sí? Sigue dando vueltas y pasan los días y la palabra sigue actuando, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente, pero ese es el poder de la palabra. Los chistes que podamos decir para alegrar a los hermanos duran eso un instante, una carcajada, una risa. Y está bien que puedan ser parte en un momento para distender, pero esa no es la palabra. Los testimonios, las ilustraciones, está bien, enriquecen y ayudan a entender un poquito más, pero hermano, no es eso lo que va a trabajar. Que usted se acuerde de la historia que contó fulano de tal cuando predicó no le cambia la vida, pero la palabra de Dios que actúa en nosotros sí nos cambia la vida. Predica la palabra. Predica la palabra. Y termino con Colosenses 3:16, hermanos. Ministros del Señor, si quiere ponerse un momento en pie, por favor. Reciba esta palabra. Reciba esta palabra. Colosenses 3:16. Que habite
en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Wow. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Cuándo? Cuando hay algo en el depósito. Cuando el depósito está lleno, instrúyanse y aconséjense unos a otros. Canten salmos que van a salir de la palabra. Himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en el corazón. Guarda el buen depósito por el poder del Espíritu Santo. ¿Entiende lo que es poder del Espíritu Santo? ¿Y para qué es el poder del Espíritu Santo? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu maravillosa palabra. Bendita palabra, semilla que cae en nuestros corazones. Señor, que podamos entender el poder que nos ha sido conferido. Cuando dijiste, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No era solo para hacer milagros. Era también para guardar el buen depósito. Un buen depósito que nos permita cumplir todo el ministerio que se nos ha encomendado. Muchas gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.